Para quienes no nos conozcan todavía, dentro de la Escuela de Padres del curso 2020-2021 de la Asociación TDH Bahía de Cádiz y de la Asociación Anfati de Dos Hermanas, y en el programa de entrenamiento de padres en el manejo de conductas problema, hoy toca hablar del tema 5, el TDH, cómo apoyar a tu hijo o hija en época de pandemia. En esta ocasión, y contando con la colaboración de las federaciones FAIDA, que es a nivel autonómico, FEADA, que es a nivel nacional, y ADHD Europe, que es en la Federación Europea, la haremos de manera abierta para que puedan participar no solo los socios, sino toda aquella persona que pueda estar interesada en el TDAH. Dentro de esta charla trataremos muy superficialmente, ya que por premura de tiempo no podemos extendernos, trataremos o daremos unas pinceladas sobre qué es el TDAH, qué es el COVID-19, la relación existente entre el COVID-19 y el TDAH, las consecuencias que acarrea esta pandemia en los TDAH, daremos algunos consejos para las familias, así como algunas pautas de actuación. Y para finalizar trataremos el tema del COVID-19 y el envejecimiento prematuro. Cabe decir aquí que lo más importante es darse cuenta de que tenemos un hijo o hija con esta problemática, conocer a fondo esa problemática, en qué afecta, cómo tratarla desde el punto de vista afectivo, conductual, escolar, familiar y social, y disponer al niño de intervenciones efectivas en función de su perfil y sus características. Ya entrando en materia y definiendo qué es el TDAH someramente, diremos que el TDAH es un trastorno de origen neurobiológico que se manifiesta a partir de la edad infantil, aproximadamente a partir de los 6 años, que es cuando se le requiere al niño o niña de un esfuerzo académico y que puede perdurar hasta la edad adulta. Afortunadamente ya se reconoce el TDAH en los adultos a partir del DSM-5, que conlleva una importante transmisión genética, que explica hasta un 80% de los casos de TDAH y que se caracteriza por un nivel de impulsividad, actividad y atención no adecuados a la edad del desarrollo. Asimismo, podemos decir o podemos comparar al TDAH con un iceberg. Un iceberg, como todo el mundo sabe, se ve solo una parte y la otra parte está fuera de nuestra vista. Aproximadamente se ve una octava parte de ese iceberg y la parte no visible que oculta el agua es de 7 octavos, ¿no? Nosotros vamos a comparar el TDAH sabiendo que la parte visible serían los síntomas nucleares y la parte no visible es todo lo que conlleva el TDAH y que no suele ser visible. Bien, ¿qué es la parte que vemos? ¿Qué es lo visible? Pues lo visible son los tres síntomas nucleares, empezando por inatención o déficit de atención, por cierto, mal llamado, porque los TDAH no es que tengan falta de atención, lo que tienen es superávit, ya que su antena parabólica está continuamente buscando fuentes de estimulación para prestar esa atención. El problema está en que al querer prestar atención a toda esa estimulación ambiental, se pierde la parte importante donde debe de atender. La inatención podríamos decir que es la dificultad a la hora de prestar atención a las acciones que se realizan. Es decir, omitir detalles, parece no escuchar cuando se le habla, hay cierta dispersión, fácil distracción, desorganización, no sigue instrucciones, frecuentes olvidos, no termina tareas, etcétera. Otro síntoma nuclear del TDAH es la impulsividad. La impulsividad la podremos definir como la dificultad a la hora de inhibir o frenar sus ideas, pensamientos o comportamientos. De ahí que yo le diga a los niños que su cerebro es un Ferrari con toda su potencia y velocidad, pero que tiene un pequeño problema, que es que lleva frenos de bicicleta. Es decir, eh,
esa dificultad a la hora de inhibir o de frenar las ideas, pensamiento y comportamiento se manifiesta en una impaciencia, respuestas inesperadas, interrumpen las conversaciones o juegos de los demás, no son reflexivos en lo que están realizando, sino que tienen la idea y actúan directamente sin pensar en las consecuencias o alternativas que pueda tener esta tarea que está realizando. Les cuesta guardar turno, etcétera. Por último, el tercer componente nuclear o síntoma nuclear del TDAH es la hiperactividad, que podríamos definirlo como la dificultad a la hora de regular su nivel de actividad o la dificultad para mantenerse quieto. Es el componente más conocido del TDAH, aunque quizás el menos importante. Esto se manifiesta en un exceso de movimiento, una inquietud, lo suelen tocar todo, hablan en exceso, emiten ruidos, en situaciones que no son adecuadas. Y ahora vamos a hablar de lo que no se ve, de la parte que queda por debajo de la superficie del agua, ¿no? Pues digamos que pueden estar afectadas las funciones ejecutivas, como pueden ser la memoria de trabajo, la organización, la planificación, la monitorización, etcétera. Asimismo, esto implica unas dificultades de aprendizaje, ya que al no memorizar de manera adecuada pierde gran información. Por ejemplo, se aprenden en casa la tabla de multiplicar, la saben perfectamente, pero llegan a clase al otro día y no se acuerdan. Los profesores culpan a los niños de no estudiar cuando realmente sí que hubo un gran esfuerzo. El problema estaba en que la información que mantenían en esa memoria de trabajo no ha pasado a la memoria a largo plazo por la dificultad de la transmisión de los neurotransmisores en su cerebro a base de dopamina. Asimismo, conlleva una importante inmadurez que no tiene nada que ver con lo que es el cociente intelectual, ¿vale? Su cociente intelectual puede ser muy normal o incluso superior a la media. La inmadurez es más bien en lo que a la edad cronológica que no le corresponde, sino que van por debajo entre 1 y 2 años. Tiene unos comportamientos más infantiles y no son muy adecuados a la edad cronológica que tienen. Asimismo, también hay una gran labilidad emocional de estar muy enfadados a estar riéndose, muy contentos, en 0,2 o viceversa. También hay una gran alteración en cuanto al manejo del tiempo. No saben cuándo terminar las cosas, no saben el tiempo que les ha llevado o no saben a qué hora corresponde cada actividad o tarea. Por otra parte, y no menos importante, podemos hablar que también existen unas alteraciones comórbidas. ¿Qué son estas alteraciones? Pues son una serie de trastornos que se van añadiendo al TDAH, como puede ser el trastorno negativista desafiante, la dislexia y algunos otros que no podemos entrar ahora en profundidad. Asimismo, hay un déficit en cuanto a las habilidades sociales, es decir, no se comportan de manera adecuada a la edad que le corresponde, como decíamos anteriormente, por lo que esos comportamientos crean cierto rechazo en sus compañeros y no los invitan a fiestas, cumpleaños, y se produce un aislamiento. Asimismo, hay baja tolerancia a las frustraciones, quieren salirse siempre con las suyas, son muy cabezones en este sentido y no toleran la negativa. Eh, También decir que hay cierta desobediencia, pero esta desobediencia no corresponde a una negativa en sí a hacer las tareas o lo que tienen que hacer, sino más bien a pequeños olvidos al no atender adecuadamente esa información que se le está dando o esas instrucciones y por lo tanto al no atenderlas de manera adecuada porque están con otra tarea o su atención está desviada, pues resulta que hay olvido de esas instrucciones y se produce esa desobediencia. Otra parte muy importante de las consecuencias del TDAH son las dificultades del sueño. Son niños y niñas que no quieren dormir, necesitan más actividad y quieren estar activos hasta última hora de la noche. Máxime cuando hay juegos o aparatos electrónicos de por medio, ¿no? Que quieren estar hasta última hora con ellos. El problema aquí puede venir también porque una vez que se instaura el tratamiento farmacológico, este también puede alterar el sueño. En definitiva, lo que queremos decir aquí es que si no miras debajo de la superficie, puede ser muy perjudicial para el afectado.
puede afectar negativamente a su relación, puede poner en marcha comportamientos no deseados, puede afectar al éxito en la escuela o en el trabajo, y todo ello conlleva o repercute en que algunos piensan que el niño o la niña con TDAH no sabe las materias que se le está preguntando o lo que tiene que aprender. Realmente lo que ocurre no es eso, realmente es que esa persona, ese niño, no es que no sepa lo que hace, sino que no hace lo que sabe. Visto que es el TDAH de manera muy somera, pasamos ahora a ver qué es el COVID también de manera somera, ¿vale? Diremos que los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar infección en los seres humanos y en una variedad de animales como pueden ser aves y mamíferos. Incluso en ocasiones pueden transmitirse de los animales a las personas. El coronavirus SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus y produce la enfermedad del COVID-19. Esta enfermedad es un síndrome respiratorio agudo severo que tiene altos niveles de transmisibilidad y una duración de incubación que varía de 2 a 14 días. Al afectar a toda la población mundial, se ha convertido en una gran pandemia que se inició a finales del año 2019 y que representa una amenaza para la salud pública y la economía mundial. Pero, ¿cómo ocurre esa gran transmisión del SARS-CoV-2? Bueno, pues aquí vemos un esquema con unos pasos del 1 al 5 y podemos decir que esa transmisión es a través de las secreciones que se emiten al respirar, hablar, exhalar, cantar, toser, estornudar o hacer ejercicio intenso, cuando alcanzan las mucosas y conjuntivas de otras personas. También se considera posible la transmisión por contacto directo o indirecto con superficies contaminadas con dichas secreciones a través de las manos que luego contactan con las mucosas o conjuntivas. Esto últimamente se ha comprobado que se da en un porcentaje muy escaso, muy bajo. Bien, esas partículas pequeñas pueden permanecer suspendidas en el aire y alcanzar a personas incluso a más de 2 metros, aunque lo normal se considera que a partir de esos 2 metros hay cierta seguridad. Sin embargo, la mayor parte de esa transmisión se produce a distancias cortas, por ello la importancia de mantener la distancia interpersonal. La transmisión se favorece en espacios cerrados y mal ventilados. ¿Y cuáles son los síntomas del COVID-19? Bueno, pues los síntomas más comunes del COVID-19 incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. Asimismo, existen otros síntomas como pueden ser secreción nasal, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea, vómitos y fatiga. La mayoría de los casos son leves, pero existe una alta probabilidad de fallecimiento por COVID-19. De hecho, las personas infectadas no tienen por qué presentar todos los síntomas. Algunas personas incluso son asintomáticos. Llegados a este punto, nos podríamos preguntar, ¿pero qué tiene que ver el COVID con el TDAH? Bien, los criterios diagnósticos del TDAH incluyen síntomas que tienden a aumentar el riesgo de transmisión viral, como pueden ser no prestar mucha atención a los detalles o cometer errores por descuido, parece no escuchar cuando se le habla directamente, no seguir las instrucciones y distraerse con facilidad, dificultad para mantener los materiales y pertenencias en orden, asimismo incluyen moverse o dar golpecito con las manos, dejar el asiento en situaciones en las que se espera permanecer sentado, asumir riesgos e inquietud. Por lo tanto, se espera que el complejo de inatención, hiperactividad e impulsividad tienda a incrementar la probabilidad de exposición al SARS-CoV-2. Por lo tanto, los requisitos básicos de distanciamiento físico, evitar el contacto, lavarse las manos con frecuencia e intensidad y usar la mascarilla en público, así como permanecer en casa, autoaislarse y mantener la cuarentena, son más difíciles de seguir para las personas que viven con TDAH. Esto es especialmente cierto para aquellos con las presentaciones combinadas e hiperactivas, en comparación con las personas sin TDAH.
Tales dificultades relacionadas con el TDAH limitan la capacidad de cumplir con las recomendaciones básicas para la prevención del COVID-19, particularmente en los grupos de edad más jóvenes. Por lo tanto, el padecimiento del TDAH incluye síntomas que tienden a incrementar el riesgo de transmisión del virus. Pero, ¿realmente se ha estudiado esta relación del COVID-19 con el TDAH? Pues sí. Eugene Merson, Iris Manor y colaboradores han realizado un estudio donde parten de la hipótesis que la tasa de TDAH entre los sujetos positivos para el COVID-19 es significativamente mayor en comparación con aquellos sin TDAH y que el tratamiento con medicamentos para el TDAH puede moderar la tasa de infección por COVID-19. Se trata de un estudio con más de 14.000 pacientes registrados en los servicios de salud de Israel, con edades comprendidas entre los 2 meses y los 103 años. Este estudio se realizó entre los meses de febrero y abril de 2020 y sometidos a una prueba COVID. Los resultados de este estudio empírico arrojaron los siguientes datos. Del total de la muestra, resultaron positivos por COVID-19 1.416 pacientes, es decir, un 10,1%. Estos pacientes fueron significativamente más jóvenes, es decir, como vemos ahí, entre 21 y 41 años. Y además, con más frecuencia, eran varones, aunque esto no es muy significativo. En cuanto a las condiciones médicas de la muestra, estos exhibieron varias diferencias significativas entre los sujetos con COVID positivo y COVID negativo. Los más destacados fueron la presencia de TDAH, hipertensión y diabetes, exceptuando la obesidad y el tabaco. Sin embargo, la diferencia entre el porcentaje de COVID-19 positivo y el COVID-19 negativo entre las distintas condiciones médicas, la única que tiene una diferencia significativa superior en el COVID positivo respecto al negativo es, como podemos observar, en el TDAH de COVID positivo 16,24 a COVID negativo de 11,65. El resto o tiene una diferencia poco significativa o incluso, que es como ocurre en la mayoría, son superiores esos porcentajes en los COVID-19 negativo. Vamos de ver, los pacientes con TDAH son más vulnerables a la infección por COVID-19. Asimismo, de entre estos afectados, los no tratados farmacológicamente presentan más COVID que los tratados. Con estos datos hemos de concluir que el tratamiento farmacológico disminuye la probabilidad de infección en los pacientes con TDAH. De hecho, el TDAH no tratado fue el único trastorno que se identificó con un factor de riesgo significativo para aumentar la probabilidad de infección por COVID-19. Estos datos aportan mucha información, aunque hemos de tener en cuenta que no se hizo una discriminación por predominancias ni se tuvo en cuenta la existencia o no de una intervención psicológica. Nos estamos enfrentando a una situación sin precedentes y que está viviendo toda la humanidad al mismo tiempo. Como medida de emergencia para evitar la propagación de la infección por SARS-CoV-2, España declaró en 2020, hace ya un año, el estado de alarma. Aunque esta medida parece razonable y seguramente necesaria, existen ciertas preocupaciones respecto al impacto negativo que puede tener en la salud física y mental de los niños, como el cierre prolongado de los colegios y el confinamiento en el hogar. Una pandemia que no permite a los niños y adolescentes visitar a sus seres queridos o participar de los rituales de despedida y que les impide acudir a la escuela o salir a la calle a realizar las actividades de ocio, pero que mantiene las conexiones digitales que posibilitan el acceso a la información. Aunque los periodos de confinamiento relacionados con epidemias parecen tener un impacto negativo en la salud mental en adultos, es decir, mayor riesgo de trastornos emocionales, síntomas depresivos, irritabilidad, sobre todo estrés,
la evidencia disponible en niños aún es anecdótica. Sin embargo, existe una gran preocupación y muy generalizada de cómo estas medidas pueden afectar a los niños y niñas que sufren algún trastorno del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, diversos trastornos de conducta, etc. El confinamiento ha supuesto una ruptura inmediata y dramática con las rutinas de los niños con TDAH y sus familias, provocando realidades hace unos meses impensables, como la disminución o incluso eliminación de los recursos de salud mental, el difícil acceso a la atención médica para las frecuentes patologías asociadas, la brusca cesación de las escuelas o de los programas de integración o la supresión de los recursos de apoyo social. Todo ello conlleva a un incremento muy preocupante del estrés postraumático de niños y padres y a un riesgo muchísimo mayor de desbordamiento conductual. Por todo lo anterior, podemos decir que los cambios producidos por la pandemia en nuestra vida laboral, económica, familiar y de ocio requiere una adaptación rápida para evitar los efectos negativos que el estrés, la ansiedad y las emociones sin regular pueden dejar en nuestra salud física y mental. Es tan importante esta adaptación que todos debemos hacer que hasta la Organización Mundial de la Salud ha bautizado a estos problemas emocionales y adaptativos a la nueva realidad como fatiga pandémica. Esta fatiga específica de tiempos de pandemia se caracteriza porque podemos sentir estrés, apatía, desmotivación y un profundo cansancio físico que podemos experimentar como una gran falta de energía. Los datos dicen que un 30% de los niños y adolescentes TDAH aislados o en cuarentena como consecuencia de la pandemia podrían presentar síntomas de estrés postraumático. Vamos a repasar brevemente los signos propios de la fatiga pandémica para que conozcamos mejor estos signos y comprendamos por qué lo estamos experimentando. Estrés. Esta respuesta física y emocional es propia de situaciones donde sentimos una gran amenaza. El estrés es un intento de nuestro cuerpo para adaptarse a una realidad cambiante. Por ello, es normal que puedas experimentar algunos síntomas de estrés como taquicardia, molestias físicas, cefaleas, contracturas, insomnio, aumento o pérdida de apetito, necesidad de tomar alimentos dulces, fatiga, cansancio, miedo, frustración o incluso tener la sensación de que vives en una montaña rusa emocional. Todos estos síntomas son propios del estrés. Anedonia. Este síntoma hace referencia a que no te apetece hacer ciertas actividades que antes te gustaban y con las que disfrutabas. Y si las haces, ya no disfrutas de ellas. Este síntoma emocional es signo de que te estás adaptando emocionalmente a una situación importante. Pérdida del sentido vital. También puedes estar sintiendo que nada tiene sentido, que la vida y el mundo han girado demasiado rápido y aún estás intentando adaptarte a todos los cambios que han llegado hasta ti. Esto es signo de que necesitas más tiempo para adaptarte a todos los cambios que has sufrido y es algo normal. Angustia. Esta emoción es una mezcla de ansiedad y tristeza. La angustia surge para señalizarte que hay cosas que no están funcionando bien en tu vida y por tanto debes adaptarte a las nuevas circunstancias haciendo algunos cambios en tu vida o en tu mente. Es la gran señal del cambio y de la necesidad de adaptarse a esta nueva situación. Reducción en la percepción de riesgo. Desde marzo del año pasado, hemos pasado por diversas etapas de mayor o menor relajación en las normas de prevención de la pandemia. Hemos pasado de estar confinados y solo abriendo comercios de primera necesidad a una mayor relajación de estas medidas en el verano, para regresar una vez más a las limitaciones y confinamientos en otoño e invierno.
Como venimos señalando a lo largo de esta charla, los niños y adolescentes con TDAH constituyen uno de los grupos que más pueden acusar las consecuencias de la pandemia, los cuales pueden presentar mayor riesgo de desbordamiento conductual, desorganización y abuso de nuevas tecnologías, de difícil manejo familiar en situación de confinamiento, a lo que hay que unirle que la situación de confinamiento, unida a la dificultad para la realización de ejercicio, puede incrementar la inquietud psicomotriz e impulsividad. También es posible que encontremos algunos pacientes que disfruten del confinamiento en casa y otros en los que aparezca o empeoren diversos problemas como la aparición o aumento de conductas disruptivas, negativistas y o desafiantes, dificultades de autorregulación, es decir, aparición o aumento de los niveles de ansiedad, de irritabilidad. Es decir, que está aumentando la ansiedad en estos alumnos debido a las dificultades para seguir el ritmo de las clases a través de Internet. Estas pueden manifestarse en forma de conductas autolesivas o heteroagresivas. También regresión en las habilidades adquiridas, problemas de adherencia terapéutica, trastornos del sueño, etcétera. En cuanto a las consecuencias de la pandemia respecto a la enseñanza, podemos decir que las dificultades atencionales y motivacionales pueden suponer un gran desafío en el seguimiento de la enseñanza, sobre todo cuando ésta es a distancia. Asimismo, y muy especialmente los adolescentes con mayores niveles de impulsividad y conductas de búsqueda de riesgo, pueden requerir especial atención en aras a mejorar su bienestar emocional y conductual. En ocasiones, esta población presenta además problemas debidos al exceso de tareas y poco margen de tiempo para su realización y entrega. También un menor apoyo educativo, donde los padres tienen que actuar como profesores, pero sin tener la adecuada formación. También la adopción de un sistema global por parte del colegio que no atiende a la diversidad. En cuanto a los consejos para las familias, podemos observar unos signos de alarma. Podemos decir que durante el estado de confinamiento los problemas de comportamiento se pueden agravar en todos los niños en general y con mayor intensidad en los niños y niñas diagnosticados de TDAH. Nuestra rutina diaria se ha visto alterada, lo que representa un punto clave en todos los niños y niñas con TDAH. Los horarios han cambiado y tanto el contacto social como la actividad física han disminuido mucho. Ante esta situación, es fácil que aparezcan hábitos de sueño incorrectos y una tendencia a aumentar el uso de móviles, tabletas, televisión y otras tecnologías de entretenimiento que pueden desembocar en un uso abusivo de estas tecnologías con el consiguiente riesgo de adicción. A todo esto hay que sumar la incertidumbre de no saber cuánto durará ni cuándo acabará la pandemia con sus cambiantes restricciones que provocará una dificultad en la concentración en adolescentes, el aislamiento social o falta de autocuidado, y todos estos aspectos alteran enormemente el comportamiento y la regulación emocional de estos niños y niñas. Aunque podemos decir que todas las familias del país e incluso del mundo están teniendo problemas con el cuidado y la educación en el hogar de los niños, que han tenido que cambiar estas rutinas y actividades durante la pandemia, también debemos decir que no toda la población soporta de la misma manera el confinamiento derivado del estado de alarma, ni las distintas situaciones restrictivas como consecuencia de esta pandemia. En la parte positiva, también hemos de decir que diferentes estudios han encontrado ciertos resultados muy positivos en niños con TDAH durante la pandemia, como se refleja en que algunos niños pasan más tiempo estudiando, participando en actividades creativas y ayudando a sus padres con las tareas del hogar. En cuanto a lo que a pautas de actuación en el hogar se refiere, podemos decir que hay diversos factores que influyen en la forma de abordar esta situación mientras dure la pandemia del coronavirus. Entre los que encuentran más dificultades en esta situación están los niños con TDAH.
Los niños con TDAH pueden necesitar estructura y apoyo adicionales para manejar los desafíos de atención y comportamiento y mantenerse al día con el aprendizaje. La mejor estrategia para una familia con un niño o niña con TDAH es anticiparse. Anticiparse y diseñar un plan de actuación semanal que sea revisable y modificable. El que sea revisable, por ejemplo, cada domingo por la tarde, posibilita que podamos hablar con los niños sobre la agenda de la semana anterior y proponer objetivos de mejora o cambios para la siguiente. Esta técnica nos permite realizar cambios en las fuentes de motivación y de refuerzo positivo que establecemos con los niños, a fin de que cumplan todo lo que hayamos pactado. Bien, pero ¿cómo y qué puntos debería tener un plan de actuación? Bueno, pues lo primero que debemos tener en cuenta es que este plan de actuación debe ser como crear una rutina en la que los niños deban estar ocupados la mayor parte del día, a ser posible que se parezca a la rutina de la normalidad de las semanas escolares. Por otra parte, esta planificación debe estar por escrito, por escrito y ser visual, es decir, estar eh, realizada o confeccionada con distintos colores para delimitar las semanas, los días y las distintas actividades. Asimismo, esta debería de estar en un lugar visible. Por otra parte, es importante que los niños participen en esa planificación y asegurarse de que estén de acuerdo con ella, que sea realista para todos y que ellos la entiendan. Una firma, al finalizar esta planificación por parte de todos, no estaría tampoco mal. Además del plan de actuación semanal, hemos de fijarnos y tener muy en cuenta que debemos de establecer una serie de orientaciones específicas para el día a día. En primer lugar, debemos de establecer un horario de los hábitos diarios. Los hábitos diarios deben incluir un horario del hábito del sueño, es decir, la hora a la que hay que ir a la cama y la hora de despertar. Asimismo, un horario de comidas y, si acaso, qué comeremos y cenaremos también especificado. Un horario para el estudio. Sería recomendable iniciar siempre a la misma hora. Un horario también para la actividad física, que no debemos de olvidar, aunque sea dentro de casa. Un horario para juegos, videojuegos, etcétera. Es decir, para el propio ocio del niño. Es importante también que se vistan, no pueden andar con pijama por la casa y mantener la rutina de higiene diaria, sobre todo las manos. Bien, pues en el caso de confinamiento o cuarentena, se debe conjugar las distintas actividades, entre ellas las educativas de deberes de la escuela y de teletrabajo de los padres, así como aquellas en las que puedan colaborar con los padres, como participar en la elaboración de las comidas, de la limpieza, poner y quitar la mesa, etc. Los objetivos y los horarios deben ser claros. Como aspectos concretos, recomendamos hacer los deberes siempre por la mañana, después del desayuno. Recomendamos anticipar y alternar, siempre en la medida de lo posible, las tareas de cada día. Una tarea de lengua, una tarea de matemáticas. Ahora bien, en lugar de pensar en un día escolar dedicado al aprendizaje de 9 a 3, sería bueno pensar en términos de ráfagas de aprendizaje, ya que la investigación demuestra que los niños solo pueden enfocarse y trabajar de manera efectiva durante 45 minutos como máximo. También debemos pensar en lo que motiva a nuestros hijos y alternar las actividades, que sean eh, aquellas actividades que sean más atractivas con aquellas que sean menos atractivas para él, que puedan incluir el trabajo escolar con aquellas que disfrutan más. Esto ayudará a los padres a escalonar el horario y las actividades basadas en cosas menos preferidas con las altamente preferidas. Entonces,
Si se espera que hagan 45 minutos o una hora de trabajo que el maestro ha enviado a casa, puede seguirlo con un refrigerio favorito, una caminata, etcétera. De todos es sabido que la atención positiva es el motivador más poderoso que tenemos para influir en el comportamiento de nuestros hijos con TDAH. Decir que con los niños que tienen TDAH es útil hacer que esa atención sea lo más poderosa posible. Los niños con dificultades de atención y control de impulsos necesitan recibir elogios grandes, alentadores, inmediatos e intensos. Cuando pensamos en la atención, no deberíamos pensar en términos de si nuestros comentarios son negativos o positivos. Tenemos que pensar cuánto tiempo damos atención positiva, qué tan cerca estamos cuando la damos, qué tan específicos somos y nuestro tono de voz. También, cuando los miembros de la familia están todos confinados en el hogar, los niños buscarán mucho la atención de sus padres, lo que será un desafío, especialmente para los padres que necesitan trabajar de forma remota. Por lo tanto, preparar a los niños para ganar la atención de los padres puede ser una forma efectiva de hacer que se concentren en el trabajo escolar o en las actividades que pueden hacer de forma independiente. Por ejemplo, se puede decir, voy a estar trabajando con el ordenador mientras juegas con tus bloques. Y cuando juegues con tus bloques, si juegas de forma segura y no interrumpes, luego podemos jugar con los bloques juntos. Para esto recomendamos que esa expectativa sea visual, es decir, podría estar usando los dibujos de un semáforo, de tal manera que cuando el semáforo de mamá está en rojo, no está disponible para el niño. Ella está trabajando, pero cuando está en verde es su oportunidad de jugar contigo. Si hay otro cuidador involucrado, tal vez papá, esté en verde mientras que mamá está en rojo. Puede dar a los padres la oportunidad de mm, racionar su atención si lo desean. Los padres a menudo piensan en una recompensa como tiempo en la tableta o teléfono, cuando lo que el niño realmente quiere es su atención. Por otra parte, debemos estar presentes cuando estamos presentes. Es decir, sabemos que muchos padres están haciendo malabarismos entre las responsabilidades de cuidado de niños y trabajo remoto, y cuando hay dos cuidadores a menudo intentan trabajar por turnos. Esta estrategia solo funciona si los niños están convencidos de que cuando termine el tiempo de trabajo y usted se aleje del ordenador, realmente tendrán su atención. Así que mantenga ese límite y evite revisar su teléfono o correo electrónico durante los momentos en que les ha prometido toda su atención. El objetivo es que cuando vuelva a trabajar, esperemos que su depósito de gasolina esté lleno hasta el punto en que puedan sostenerse por esos periodos de tiempo en los que necesita esa llamada o necesita trabajar. Asimismo, debemos tener en cuenta que podríamos dejar un tiempo para la práctica de la lectura, que podríamos dejar para último momento del día, antes de acostarse. Eh, también un momento para el juego, el ocio, manualidades, el deporte, la música. Es recomendable también dejarlo para las tardes. Se aconseja poner también en qué casos se harán con los padres y cuáles no. Asimismo, establecer unos horarios y tiempo límite del uso de los aparatos electrónicos. Hay que ser realistas y durante la semana que dure el confinamiento seguramente lo utilizarán mucho más de lo habitual. No debe preocuparnos el uso, también puede ser beneficioso si se utilizan con fines educativos y no tardaremos en volver a la normalidad. No debemos preocuparnos en exceso, pero sí tenerlo bastante vigilado. Asimismo, y con este aislamiento, deberemos proporcionarles de alguna manera el que se pueda relacionar con otras personas. Así que, en la medida de lo posible, debemos proporcionarles la posibilidad de que mantengan conversaciones por teléfono o mediante videollamada con sus amigos. Y si es posible, deben continuar realizando las actividades extraescolares de las que tenga acceso a claves virtuales, clases de baile, idiomas, dibujo, etcétera. Pero ojo, no espere el éxito instantáneo.
Todo esto va a tomar su tiempo. Por lo tanto, es importante gestionar sus propias expectativas. Sería bueno mantener las expectativas bajas al principio mientras encuentra el ritmo y va descubriendo cómo funcionará esto para todos. También debes pensar como un proceso de prueba y error. Si estableces una expectativa y el niño no cumple con esa expectativa, es bueno reformular los objetivos para el día siguiente, para que sean un poco más alcanzables. El objetivo no es que los niños sientan que la escuela en línea es una fuente de conflicto y fracaso para ellos, sino todo lo contrario, que sientan que están teniendo éxito. Además, no podemos perder de vista que esta situación no es fácil para nadie, y menos aún para un niño o niña con TDAH, con dificultades de autorregulación para motivarse y activarse. Es importante tener presente que los niños y niñas con TDAH se frustran, explosionan y se alteran con más facilidad, especialmente en situaciones ambiguas, repetitivas, monótonas y poco estimulantes, como puede suceder en esta situación actual de pandemia. Necesitan que se les acompañe y se les dé soluciones. Por lo tanto, recomendamos a los padres bajar el nivel de exigencia que se les transmite, acompañar a sus hijos e hijas, entenderlos y ayudarlos, hacer uso de la motivación y el refuerzo positivo como herramienta principal. Se pueden utilizar pequeños premios y puntos que pueden canjear por alguna golosina, algunos minutos más de tableta, que se guarden los puntos y cuando termine el confinamiento se podrán canjear para comprar alguna cosita, siempre proporcional y algo pequeño según lo pactado. Asimismo, debemos evitar al máximo las confrontaciones directas, las amenazas y los castigos. Debemos explicar qué se espera de ellos, pero también qué pueden esperar ellos de nosotros. Mantener conversaciones de emociones y sentimientos y no solo de órdenes, horarios y deberes. Es normal que aparezcan diferentes emociones, miedo, rabia. La escucha valida sus emociones. Entiendo que estés enfadado porque no podemos salir. Parece que esto te pone triste. Frases como estas ayudarían a digamos, regular un poco lo que son sus emociones. Preguntarle cómo se sienten. Esta situación, aunque no tenemos certeza de cuándo cambiará, sabemos que todo volverá a la normalidad. Con esto queremos decir que estas semanas el objetivo debe ser dar tranquilidad, seguridad y acompañar a los niños y niñas, no solo dar las órdenes y las obligaciones. Los adultos también están angustiados por el trabajo que tienen que hacer y el que no pueden hacer. Aprovechemos esta situación como una oportunidad para aprender a compartir y establecer nuevas rutinas y formas de relacionarnos con nuestros hijos, con especial cuidado en el uso de la motivación y el afecto. No quería terminar esta charla sin dedicarles un tiempo a las personas que más sufren estas consecuencias y que a su vez son las que más se preocupan por el problema que tienen en casa, son las madres. Todo esto, todas estas situaciones conllevan a que estas madres reporten más problemas de depresión, estrés y más conflictos matrimoniales que las mamás de niños con otros problemas y las mamás de niños que no tienen ningún problema. De hecho, el 75% de los padres con niños que padecen TDAH se sienten impotentes e incapaces de controlar a su hijo. De todos es sabido el elevado grado de estrés al que se ven sometidas las madres de hijos que padecen TDAH. Más del 80% de los padres de hijos con TDAH padecen un elevado nivel de estrés y el confinamiento por COVID-19 aumenta ese nivel de estrés, lo que conlleva a un envejecimiento prematuro. Sí, afirmativo, ha oído bien. Los últimos estudios científicos demuestran que el estrés crónico puede matar algunas de las células cerebrales. Nos encoge el cerebro, añade grasas a nuestros vientres, altera nuestros cromosomas, puede producir arteriosclerosis, ataques de corazón e incluso puede llevarnos hasta la muerte.
El estrés de hoy afectará tu salud de mañana y la de los años venideros. Pero la maldición letal del estrés llega más allá, ya que la exposición crónica a glucocorticoides para matar algunas células cerebrales del hipocampo, áreas relacionadas con el aprendizaje y la memoria, y más sorprendente aún es que los últimos estudios científicos demuestran que reduce la longitud de los telómeros a lo largo del tiempo. Los telómeros son terminaciones cromosómicas relacionadas con la esperanza de vida. Los telómeros son los extremos de los cromosomas, son regiones de ADN no codificante altamente repetitivas, cuya función principal es la estabilidad estructural de los cromosomas en las células eucariotas, la división celular y el tiempo de vida de las estirpes celulares. Además, están involucradas en enfermedades tan importantes como el cáncer, es decir, los telómeros son como los relojes o temporizadores de la célula, ya que marcan el número de divisiones celulares hasta que la célula muere y por lo tanto marcan nuestro tiempo de vida. En el caso que nos ocupa y para entenderlo algo mejor, sirve el siguiente ejemplo. Si yo cojo un vaso de agua y pregunto a toda la audiencia cuánto pesa, probablemente su respuesta podrán oscilar entre 150 a 250 gramos. Pero realmente el peso absoluto no es lo esencial. Depende de cuánto tiempo se sostenga el vaso. Si lo hago un minuto, no hay problemas. Si lo hago una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El peso objetivo del vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado se vuelve. El TDAH es como el vaso de agua. Si éste se mantiene un rato, no pasa nada, pero como es la realidad, el TDAH se manifiesta todo el día si no está tratado. Es decir, es como aguantar el vaso de agua por días completos. La mayoría de los tejidos del cuerpo se regeneran constantemente de manera natural. Sin embargo, los tejidos van perdiendo capacidad para regenerarse y esto se asocia con el acortamiento de los telómeros. Si conseguimos que los telómeros mantengan su longitud, lograremos vivir más años con salud. En un estudio reciente de la doctora Elizabeth Blackburn, líder en el estudio de telómeros, se concluye que la longitud de los telómeros de las madres sometidas a estrés diario y continuado correlacionan con la cantidad de estrés y el tiempo que lo soporta. Es decir, a mayor estrés y mayor tiempo soportado, menor longitud de los telómeros, lo que podría producir la muerte a una edad más temprana. En esta época de pandemia que nos ha tocado vivir, donde en tiempos de confinamiento sobre todo las madres de niños con TDAH no tienen ni el respiro del tiempo del colegio, aquejadas del estrés continuo que es cuidar a un niño de estas características, pueden llegar a envejecer el equivalente a 6 años de vida por cada año vivido en esta situación estresante de pandemia.